Winnie Knox miró el reloj. Faltaban 27 minutos. Terence había insistido en que todos se reunieran en el restaurante a las 7 en punto y consideraba que llegar tarde era una ofensa personal. Se ajustó los pendientes, unos modestos pendientes de perlas que le habían regalado en su 10º aniversario, y se miró con ojo crítico en el espejo del vestíbulo. El vestido azul oscuro le quedaba bien, pero sus ojos delataban el cansancio. Las últimas semanas, Terence había llegado tarde a casa y estaba inusualmente irritable. Ella lo achacaba a los problemas con el nuevo contrato para el Hospital St. Mary, el más importante de los últimos 3 años. ¿Estás lista? La voz de Terence desde el salón sonaba tensa. Sí, ya bajo, respondió ella cogiendo su pequeño bolso. Terence esperaba al pie de la escalera, golpeando las llaves del coche con la palma de la mano, un gesto que solo hacía cuando estaba muy nervioso. Llevaba un traje gris oscuro que le quedaba impecable, una corbata a la moda y un corte de pelo reciente. Parecía alguien que se dirigía a una importante reunión de negocios, no a una cena familiar. «Estás guapa», dijo mecánicamente sin mirarla a los ojos. «Vamos, no quiero llegar tarde». En el coche, Terence subió el volumen de la radio más de lo habitual, impidiendo cualquier conversación. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el volante al ritmo de la música, y su mirada estaba demasiado concentrada en la carretera. Winnie lo observaba de reojo, tratando de adivinar el motivo de su inquietud. «¿Quiénes estarán hoy?», preguntó ella cuando se detuvieron en un semáforo. «Mis padres», respondió él rápidamente. «Lawrence y su esposa, los Clayton, Margaret». Winnie levantó las cejas con sorpresa. «¿Margaret? Pensé que no la apreciabas mucho después de lo de los suministros». Terence se encogió de hombros sin apartar la vista de la carretera. «Al fin y al cabo, es la directora financiera del hospital. Ahora es importante mantener buenas relaciones». El restaurante Laurel Leaf era el orgullo de Hawthorne, el único lugar de la ciudad que pretendía ofrecer alta cocina. Terence había reservado un salón privado en la parte trasera del local, donde ya se habían reunido los invitados. Peg Knox, su madre, sentada a la cabecera de la mesa, vestida con un traje morado oscuro que la hacía parecer una estricta directora de colegio privado. A su lado estaba el padre de Terence, Walter, un hombre callado con una mirada siempre cansada. A su izquierda se sentaban Lawrence Bird, socio de Terence, con su esposa Helen, una mujer delgada y rubia con una expresión siempre asustada. Frente a ellos estaban los Clayton. Richard, el principal proveedor de materiales para la empresa de Terence, y su esposa Doris, una mujer corpulenta con una risa contagiosa. Un poco más lejos, con una copa de vino blanco en la mano, estaba Margaret Whitley, una elegante mujer de unos 50 años, representante de su principal cliente. «Aquí está el protagonista de la noche», exclamó Lawrence levantándose para recibirlo. «Ya empezábamos a pensar que te habían secuestrado por el camino». «Atracones», respondió Terence lacónicamente, ayudando a Winnie a quitarse el abrigo. «Disculpen la tardanza». Peg miró a su nuera con aire crítico. «Winifred, ¿ese vestido? Creía que hoy era una noche especial». Winnie sintió que se le subían los colores a las mejillas. 15 años de matrimonio y su suegra todavía era capaz de hacerla sentir fuera de lugar con una sola frase. «Déjala, mamá», intervino Terence con una sonrisa nerviosa. «Sentémonos, me muero de hambre». La cena comenzó con las conversaciones tradicionales sobre el tiempo, las últimas noticias de la ciudad y la salud de los conocidos comunes. Winnie notó que Terence apenas tocaba la comida, pero que ya había vaciado 2 veces su copa de vino. Participaba en la conversación, se reía de las bromas de Richard, pero su risa sonaba falsa y sus ojos permanecían alerta. Después del plato principal, cuando los camareros comenzaron a retirar los platos, Terence golpeó ligeramente el vaso con el cuchillo para llamar la atención.
Amigos, familia, comenzó, levantándose de su asiento. No los he invitado aquí hoy por casualidad. La mesa se quedó en silencio. Winnie notó que Peg se enderezó en su silla, apretando los labios en una línea fina. Los últimos años han sido increíblemente exitosos para nuestra empresa, continuó Terence, levantando su copa. Nos hemos expandido, hemos firmado nuevos contratos, hemos alcanzado un nuevo nivel, y quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por su apoyo. Los invitados murmuraron en señal de aprobación. Margaret asintió con una sonrisa. Pero la vida no se detiene, dijo Terence en voz más baja, desviando la mirada de Winnie, y a veces tenemos que tomar decisiones difíciles para seguir adelante. Algo en su tono hizo que Winnie se tensara. Dejó la copa sobre la mesa, sintiendo de repente que se le secaba la garganta. Hace tiempo que quería decirte... Terence hizo una pausa y se humedeció rápidamente los labios. Que Winnie y yo hemos decidido separarnos. El silencio que se cernió sobre la mesa fue ensordecedor. Winnie sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Ella había decidido romper? ¿Ella? Lo hemos discutido mucho y hemos llegado a la conclusión de que es mejor que sigamos caminos separados, continuó Terence, mirando fijamente por encima de las cabezas de los presentes. Mañana presentaremos los papeles del divorcio. Winnie sintió las miradas de todos los presentes sobre ella. Algunos la miraban con lástima, otros con curiosidad, y Peg con una alegría mal disimulada. Terence, comenzó Winnie, pero la voz le falló. Queríamos comunicárselo juntos. La interrumpió Terence, mirándola por fin a los ojos con una extraña mirada desafiante. Para evitar rumores y especulaciones. Era mentira, una mentira pura y simple. No habían hablado de nada. Él no le había dicho nada, hasta ese mismo momento. Winnie, querida, rompió el silencio Doris Clayton dándole una palmada incómoda en la mano. ¿Estás bien? No, no estaba bien. Por dentro ardía de humillación y conmoción, pero en lugar de gritar o romper a llorar, se levantó lentamente de la mesa. «Disculpen», dijo en voz baja, «necesito salir un momento». Winnie se dirigió hacia el tocador, sintiendo que las rodillas le temblaban. En el baño, se apoyó con las manos en el lavabo y se miró fijamente en el espejo. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos por la conmoción. 15 años de matrimonio y ahora esto, en plena cena, delante de todos, sin previo aviso. Respiró hondo, sacó el pintalabios del bolso y se retocó los labios mecánicamente. Eso le dio unos segundos para ordenar sus pensamientos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Al salir del baño, se topó con la bandeja de postres que llevaba un camarero. Instintivamente, Winnie se apartó y se encontró en la entrada del salón principal del restaurante. Y entonces la vio. En una mesa esquinera, semi-escondida por un separador decorativo, estaba Elda Parkhurst, la secretaria de Terence. Era una mujer alta y delgada, con el pelo castaño recogido en un elegante moño. Estaba sentada sola, bebiendo un martini y mirando fijamente hacia su salón privado. Cuando sus miradas se cruzaron, Elda se quedó paralizada por un instante y luego bajó lentamente la mirada, fingiendo revisar los mensajes de su teléfono. Todo encajó. El nerviosismo de Terence durante las últimas semanas, las llegadas tardías, las llamadas extrañas durante las cuales salía de la habitación, los viajes de negocios de los que no había vuelto a saber nada. Winnie volvió a la mesa, donde Terence ya estaba sirviendo el champán. «Ah, aquí estás», dijo con una sonrisa forzada. Justo estaba diciendo que, a pesar de nuestra decisión, no se prevén cambios en la empresa. Los negocios son los negocios. Por supuesto, respondió Winnie, sorprendida por la calma de su propia voz. Siempre has sabido separar lo personal de lo profesional, ¿no? Terence se desconcertó por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Exacto.
Me alegro de que lo entiendas. Disculpadme, dijo Winnie dirigiéndose a todos los presentes, pero tengo que irme. Me ha dado un migraña repentina. Terence, ¿te importa si llamo a un taxi? Claro que no, respondió él demasiado rápido. ¿Puedo quedarme? Lawrence y yo tenemos que hablar sobre el nuevo contrato. Quédate todo el tiempo que necesites, dijo ella, cogiendo su bolso y poniéndose el abrigo. Buenas noches a todos. En la puerta se volvió y echó una última mirada a la mesa, donde Peg le decía algo animadamente a Terence, que asentía con visible alivio. En el salón principal, Elda seguía sentada a su mesa, pero ahora con una leve sonrisa en el rostro. El aire frío de la noche golpeó el rostro de Winnie cuando salió a la calle. Respiró hondo, tratando de calmar su corazón, que latía con fuerza. El taxi llegó 5 minutos después, que le parecieron una eternidad. Sentada en el asiento trasero, mirando las luces de Hawthorne que pasaban, sintió cómo una tormenta de emociones se acumulaba en su interior. Dolor, humillación, ira, confusión, todo mezclado en un nudo apretado. La casa la recibió con silencio, un silencio que ahora le parecía siniestro. ¿Cuánto tiempo había planeado esto Terence? ¿Cuántas veces se había sentado allí, sin sospechar nada, mientras él estaba con otra? ¿Cuántas personas más lo sabían, además de los que estaban en el restaurante? Winnie subió a su dormitorio y abrió el armario mecánicamente. La mitad de las cosas de Terence habían desaparecido. Ya se estaba preparando para marcharse. Esa idea la hizo temblar. En el baño, se quedó mucho tiempo bajo la ducha caliente, dejando que el agua lavara las lágrimas que finalmente brotaron. Cuando salió, envuelta en una bata, se sintió vacía. Sin fuerzas, se dejó caer sobre la cama y vio un álbum de fotos en la mesita de noche. No recordaba haberlo sacado. Al abrirlo, Winnie vio las fotos de su boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Terence, con su mata de pelo oscuro y su amplia sonrisa sincera. Ella, con un vestido sencillo pero elegante, de color marfil. Los padres de ambos, orgullosos y emocionados, amigos brindando por su felicidad. Hojeando las páginas, observó cómo cambiaban sus rostros con el paso de los años. Vacaciones en la montaña, la inauguración de esta casa, fiestas de Navidad, eventos corporativos. Poco a poco, Terence se fue volviendo más serio y la sonrisa de Winnie más contenida. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezaron a distanciarse? La última foto fue tomada hacía 6 meses, en la inauguración de la nueva planta de la empresa. Terence está en el centro, cortando la cinta roja. Winnie está un poco apartada con una sonrisa cortés en el rostro, y junto a ella, casi imperceptible entre la multitud de empleados, estaba Elda Parkhurst, mirando a Terence con una admiración mal disimulada. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había podido estar tan ciega? Winnie cerró el álbum y se recostó sobre las almohadas. Mañana se divorciaría. Mañana su vida cambiaría para siempre. No sabía qué haría, a dónde iría, por dónde empezaría. Durante 15 años había sido la señora Knox, la esposa del exitoso hombre de negocios Terence Knox. ¿Quién sería mañana? El teléfono de la mesita vibró. Un mensaje de Terence. Me quedaré en casa de Lawrence. Hablamos mañana por la mañana. Lo siento, perdón por lo que ha pasado. Lo siento, perdón por lo que ha pasado. Como si se tratara de un pequeño contratiempo y no de la traición de todo lo que había habido entre ellos. Winnie apagó el teléfono y se acurrucó bajo la manta. Mañana. Mañana pensaría en todo eso. Ahora solo tenía que sobrevivir a esa noche. La mañana recibió a Winnie con un dolor de cabeza y una sensación de irrealidad. Se quedó inmóvil durante unos segundos, mirando al techo, esperando que la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla. Pero la mitad vacía de la cama y el silencio en la casa le recordaban sin piedad que todo había sido real. El reloj marcaba las 9 menos cuarto.
A esa hora, Terence ya estaba en el trabajo y ella preparaba el desayuno o se ocupaba del jardín. Era la rutina habitual, construida a lo largo de los años. Ahora, cada movimiento parecía sin sentido, cada paso, mecánico. Winnie se obligó a levantarse y se dirigió al cuarto de baño. En el espejo la miraba una mujer con los ojos hinchados por el llanto y el rostro pálido. Apenas se reconocía. El agua fría la devolvió un poco a la realidad, pero el vacío interior no desapareció. En la cocina, puso automáticamente 2 tazas de café y luego se quedó mirando la segunda durante un buen rato antes de volver a guardarla en el armario. A Terence le gustaba el café fuerte con una cucharada de azúcar. Llevaba 15 años preparándoselo así. ¿Cuántos rituales matutinos tendría que volver a aprender ahora? El teléfono sonó mientras estaba sentada, mirando distraídamente por la ventana. En la pantalla apareció el nombre de su hermana, Audrey. ¿Winnie? La voz de Audrey sonaba preocupada. ¿Cómo estás? Me ha llamado Helen y me ha contado lo de ayer, así que ya se había corrido la voz. Por supuesto, Helen, la esposa de Lawrence, no había podido contenerse. No lo sé, respondió Winnie con sinceridad. Todo es una nebulosa. ¡Ese canalla! La voz de Audrey resonaba con furia. Anunciar el divorcio durante la cena, delante de todos. Siempre dije que era un egocéntrico narcisista. No, no siempre, pensó Winnie. Cuando se conocieron, Audrey encontraba a Terence encantador. Cuando él le pidió matrimonio, Audrey lloró de felicidad por su hermana. Cuando su negocio empezó a dar sus primeros beneficios, Audrey se enorgullecía de su éxito. «Iré», dijo su hermana con determinación. «No deberías estar sola ahora». «No», suspiró Winnie. «Necesito tiempo para asimilar todo esto». Después de varios minutos de insistencia, Audrey accedió a regañadientes a darle un poco de espacio, pero le hizo prometer que la llamaría si necesitaba algo. El día se alargaba lentamente. Winnie intentó ocuparse de sus tareas habituales. Regó las plantas, revisó el correo e incluso empezó a preparar la comida, pero todo se le caía de las manos. Sus pensamientos volvían constantemente a la misma pregunta. ¿Y ahora qué? A las 2 de la tarde sonó el timbre. En la puerta estaba Terence, que parecía casi tan agotado como ella, pero lo ocultaba cuidadosamente bajo un traje impecable y una postura segura. ¿Puedo pasar?, preguntó, como si fuera un extraño en la casa que habían elegido juntos, amueblado y en la que habían vivido durante 12 años. Winnie se hizo a un lado en silencio y le dejó pasar. Terence entró en el salón, miró a su alrededor como si la viera por primera vez y se sentó en el sofá. «He traído los documentos», dijo sacando una carpeta de su maletín de cuero. «Mi abogado lo ha preparado todo. Creo que las condiciones son bastante justas». Winnie tomó la carpeta, pero no la abrió. «¿Por qué, Terence?», preguntó en voz baja. «¿Por qué no me lo dijiste simplemente? ¿Por qué montaste todo este espectáculo?» Terence se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella siempre había encontrado conmovedor cuando estaba nervioso. «Intentaba encontrar el momento adecuado», respondió sin mirarla a los ojos. «Pero no lo encontraba, y luego tenía que hacerlo públicamente para que todas las personas importantes se enteraran al mismo tiempo, para evitar rumores». «¿Rumores sobre ti y Elda?» Terence se estremeció. «¿Lo sabes?» «La vi ayer en el restaurante», dijo Winnie con un sabor amargo en la boca. «Pero aunque no la hubiera visto, no soy ciega, Terence. Simplemente no quería creerlo». Él se quedó callado durante un rato y luego asintió con la cabeza. «No estoy orgulloso de cómo han salido las cosas, pero Elda y yo tenemos sentimientos verdaderos. Empezó hace unos meses y he intentado luchar contra ello, de verdad». ¿Mes? Entonces, todo ese tiempo en que cenaban juntos, hablaban de planes para el verano, en que él la besaba antes de irse a trabajar, él ya estaba con otra.
La náusea le subió por la garganta al pensar en ello. Todo está detallado en los documentos, continuó Terence en tono formal. La casa es tuya, yo te pagaré una indemnización. Creo que será suficiente para que puedas empezar una nueva vida. Winnie finalmente abrió la carpeta. Los números bailaban ante sus ojos, pero se obligó a concentrarse. Lo que vio la dejó helada. La indemnización era ridículamente baja en comparación con el valor real de sus bienes comunes, y no se decía ni una palabra sobre la empresa en la que había invertido la herencia de su abuela. ¿Y el negocio?, preguntó ella levantando la vista. Invertí toda la herencia de mi abuela en él cuando empezamos. Terence frunció el ceño. Winnie, eso fue hace 15 años. Desde entonces, todo ha cambiado. La empresa ha crecido gracias a mi esfuerzo, mis contactos, mi energía. Tu contribución fue importante entonces, pero ahora, sé realista. ¿Realista?, repitió ella, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. ¿Y tú, Terence? ¿Eras realista cuando apenas llegábamos a fin de mes y te di todo el dinero que me dejó mi abuela? Cuando renuncié a mi carrera para mantenerte, cuando aguantaba a tu madre, que cada vez que podía me hacía entender que no era lo suficientemente buena para su hijo. Terence se levantó del sofá, con el rostro desfigurado por la ira. No te atrevas a hablar así de mi madre, ella siempre te ha tratado bien. ¿Ah, sí? Winnie sonrió con amargura. Todavía me llama Winifred, aunque sabe que no soporto ese nombre. Por casualidad, se olvidó de invitar a mis padres a su 70º cumpleaños. ¡Basta!, la interrumpió Terence. No voy a escuchar eso. Los documentos los ha preparado el mejor abogado de la ciudad. Solo tienes que firmarlos y cerraremos el tema. Winnie cerró lentamente la carpeta y la dejó sobre la mesa. Necesito tiempo para pensarlo, dijo con calma, y consultar con mi propio abogado. Terence parecía sorprendido. ¿Para qué necesitas un abogado? Ya está todo decidido. Por ti, respondió ella. Sin mí. Pero es nuestro matrimonio, Terence, y tengo derecho a opinar sobre cómo va a terminar. Se miraron durante unos largos segundos. En los ojos de Terence se vislumbró algo parecido al respeto, pero rápidamente se transformó en impaciencia. Está bien, dijo finalmente. Tienes 3 días. Después quiero los documentos firmados. Con estas palabras se dio la vuelta y salió de la casa, dando un fuerte portazo. Winnie se dejó caer en el sofá, sintiéndose exprimida como un limón. 3 días. Ni siquiera le preguntó si tenía a dónde ir, si tenía dinero para un abogado, cómo iba a lidiar con un giro tan repentino en su vida. Pasó el resto del día vagando sin rumbo por la casa, tratando de ordenar sus pensamientos dispersos. Al atardecer, se dio cuenta de que tenía que actuar. El divorcio no es solo emociones, también es un procedimiento legal. Necesitaba documentos que acreditaran sus derechos. A la mañana siguiente, Winnie comenzó a revisar metódicamente los viejos papeles que guardaba en el estudio. Los años de vida en común se reflejaban en decenas de carpetas y cajas. Seguros, declaraciones de impuestos, contratos de compraventa, garantías de electrodomésticos, historiales médicos. Hacia el mediodía, su paciencia comenzó a agotarse. La mayoría de los documentos eran rutinarios y sin importancia, pero ella siguió buscando, impulsada por algún tipo de intuición interna. En el fondo de un viejo armario, detrás de una caja con adornos navideños, encontró una pequeña caja fuerte. La cerradura digital requería un código de 4 dígitos. Winnie probó con la fecha de cumpleaños de Terence, pero no era la correcta. Luego probó con la fecha de su boda, pero tampoco era la correcta. Suspirando con decepción, ya se disponía a retirarse cuando se le ocurrió una idea. El año en que se fundó la empresa, 2009. Marcó los números y oyó un clic. La cerradura se abrió. Dentro había los documentos de la casa, el caro reloj de Terence, que solo se ponía en ocasiones especiales, y una pequeña carpeta azul con una letra cuidada que decía «Contrato de constitución,
Knox Medical Furniture. Winnie abrió la carpeta con cuidado. El documento estaba redactado en lenguaje jurídico, difícil de entender, pero algunos puntos estaban subrayados en rojo. Empezó a leer y cuanto más avanzaba, más rápido latía su corazón. En caso de disolución del matrimonio entre los cofundadores, el paquete de acciones mayoritario de la empresa, que constituye el 60%, pasará al inversor del capital inicial, Winifred Elizabeth Knox, de soltera Hayward. Releyó ese punto 3 veces, sin dar crédito a sus ojos. Vagos recuerdos comenzaron a aflorar en su memoria, los primeros meses de su matrimonio, cuando Terence se entusiasmó con la idea de abrir su propia empresa. Sus planes parecían fantásticos, pero ella creía en él. La herencia de su abuela, que había ahorrado para su educación, $300,000, se convirtió en el capital inicial. Gareth Finch, un viejo amigo de su padre, era su abogado. Fue él quien insistió en proteger su inversión con ese punto del contrato. «Es solo una formalidad», dijo Terence al firmar los papeles. «De todos modos, nunca nos divorciaremos, ¿verdad, cariño?» Y ahora, 15 años después, esa Isukia adquiría un significado completamente nuevo. Según ese contrato, la empresa que Terence consideraba exclusivamente suya le pertenecía en un 60%. Winnie se sentó en el suelo, apretando el documento contra su pecho, sintiendo cómo una extraña sensación de calor se extendía por su interior. No era malicia, no, más bien alivio, una pequeña luz de esperanza en la oscuridad que la rodeaba desde la noche anterior. Sacó el teléfono y buscó el número de Gareth Finch. El abogado respondió al tercer tono. Gareth Finch, al habla. Gareth, soy Winnie Knox. Necesito tu ayuda. Una hora más tarde ya estaba sentada en el despacho de Gareth, en un pequeño edificio de oficinas en el centro de Hawthorne. El abogado, un hombre de unos 60 años con barba canosa y ojos vivos, estudiaba atentamente el contrato. «Sí, todo correcto», dijo finalmente quitándose las gafas. Recuerdo que insistió mucho en ese punto. Terence no quería incluirlo, pero le convencí de que era una práctica habitual para proteger a los inversores. «¿Esto tiene realmente validez legal?», preguntó Winnie, aún sin poder creer lo que estaba pasando. Gareth sonrió. «Por supuesto. Este documento ha sido debidamente registrado. Yo mismo me he encargado de ello. Según la ley, en caso de divorcio, el paquete de acciones mayoritario de la empresa pasará a ser tuyo. Por supuesto, Terence puede impugnarlo ante los tribunales, pero desde el punto de vista legal, tu posición es muy sólida». «No lo entiendo», dijo Winnie, sacudiendo la cabeza. «¿Cómo pudo olvidarse de eso?» «La gente suele olvidar lo que le resulta incómodo recordar», comentó Gareth con tono filosófico. Cuando la empresa empezó a generar beneficios, Terence probablemente empezó a considerarla como algo exclusivamente suyo. Y como tú nunca has participado en la gestión, no me lo permitía, dijo Winnie en voz baja. Decía que no era cosa de mujeres, que yo debía ocuparme de la casa. Gareth asintió. Típico. Y ahora planea dejarla con una compensación mínima, supongo. Winnie sacó la carpeta que había traído Terence y se la pasó al abogado. Este echó un vistazo rápido a los documentos y arqueó las cejas. «Esto es ridículo», exclamó indignado. «La empresa está valorada en millones y él te ofrece una miseria. La casa, que ya habéis pagado entre los dos, y una cantidad que apenas te dará para vivir modestamente durante un año. Has invertido en este negocio no solo dinero, sino 15 años de tu vida». La ira de Gareth era sincera, y Winnie sintió gratitud por su apoyo. «¿Qué hago ahora?», preguntó ella. «Para empezar, no firmes nada», dijo Gareth con firmeza. «Estos documentos están redactados exclusivamente en interés de Terence. Prepararemos una contraoferta basada en el contrato de constitución». Hizo una pausa, estudiando su rostro. «Winnie, ¿entiendes lo que esto significa?
No solo puedes obtener una compensación justa, puedes convertirte en la propietaria mayoritaria de la empresa. La idea la dejó atónita. Nunca se había imaginado como una mujer de negocios al frente de una gran empresa. Durante toda su vida juntos, ella había estado a la sombra de Terence, apoyándolo, cuidando de la casa, recibiendo a los invitados. ¿Podría asumir tal responsabilidad? No sé si estoy preparada para ello, admitió. Nunca me he dedicado a los negocios. Tienes tiempo para pensarlo, dijo Gareth con suavidad. Pero no lo olvides, es tu derecho legítimo. Y, si me permites un comentario personal, Terence ha sido injusto contigo. Anunciar el divorcio públicamente sin avisarte, ofrecerte unas condiciones tan humillantes. No merece clemencia. Winnie se quedó en silencio, asimilando lo que había oído. Una parte de ella quería simplemente firmar los papeles y terminar todo lo antes posible, librarse del dolor y la humillación. Pero otra parte, la que durante años había soportado pacientemente las miradas condescendientes de Peg, la arrogancia de los socios comerciales de Terence, su propia confianza en sí mismo cada vez mayor, exigía justicia. «Necesito pensarlo», dijo finalmente, «pero no firmaré sus documentos, al menos no ahora». Gareth asintió con aprobación. «Es una decisión acertada. Yo prepararé todo lo necesario. Cuídate, Winnie. El divorcio no es solo un trámite legal, es una prueba emocional». De camino a casa, Winnie intentó asimilar todo lo que había pasado. Ayer su mundo se derrumbó y hoy descubrió que tenía una base que ni siquiera Terence sospechaba. No sentía alegría ni triunfo. Más bien era una extraña sensación de alivio. No se quedaría sin medios de subsistencia. No dependería de la misericordia de su exmarido. En casa, volvió a sacar el contrato constitutivo y lo leyó atentamente de principio a fin. ¿Cómo había podido olvidar un documento tan importante? Pero la vida les había dado vueltas. Primero, la creación de la empresa, luego su expansión, los nuevos contratos, la mudanza a una casa más espaciosa. En algún momento, dejó de interesarse por los detalles de la empresa y confió plenamente en Terence. Winnie se acercó a la ventana y miró el cuidado jardín, otro de sus logros a lo largo de los años. Cuando se mudaron, allí solo había un terreno baldío. Ella misma diseñó el paisaje, eligió cada planta, cada piedra para los senderos. La idea de que todo eso pudiera quedar en manos de Elda le resultaba insoportable. «No», decidió Winnie, mirando los rododendros en flor que había cultivado durante 7 años. «No dejaré que me lo quiten todo». No sabía qué haría con el paquete mayoritario de acciones si lo conseguía. ¿Sería capaz de dirigir la empresa? ¿Querría hacerlo? Pero una cosa tenía clara. No volvería a dejar que Terence decidiera por ella. Los 2 días pasaron volando. Winnie los pasó buscando frenéticamente información sobre la empresa de su marido, revisando recortes de periódico, artículos de la prensa local e incluso viejos folletos publicitarios. Todo lo que pudiera darle una idea de lo que, en teoría, podía poseer. Knox Medical Furnishings no solo era una empresa de éxito, sino que se había convertido en líder en su nicho de mercado, suministrando mobiliario especializado a hospitales de todo el estado e incluso fuera de él. ¿Cómo era posible que, siendo la accionista mayoritaria, supiera tan poco sobre la empresa? Los años a la sombra de Terence, sus constantes recordatorios de que los negocios no eran lo suyo, habían hecho mella. Se había alejado del negocio que habían fundado juntos, centrándose en el hogar, el jardín y la vida social. El timbre de la puerta la sorprendió mientras estudiaba el último informe trimestral de la empresa que había encontrado en el despacho de Terence. Winnie se estremeció y miró el reloj. Eran las 6 en punto. Terence siempre era puntual. Abrió la puerta y se quedó paralizada. Terence tenía un aspecto diferente, un corte de pelo fresco, un traje nuevo de color azul oscuro que nunca había visto antes.
Olía a una colonia desconocida, más fuerte que la que ella estaba acostumbrada. Pequeños detalles que indicaban que había comenzado una nueva vida. ¿Puedo pasar?, preguntó con un tono extraño, inseguro, poco habitual en el Terence Knox, normalmente tan seguro de sí mismo. Winnie asintió en silencio y se hizo a un lado. Terence entró en el salón y miró a su alrededor como si fuera la primera vez que veía aquella habitación. «No recuerdo que estas cortinas estuvieran aquí», dijo, señalando las ligeras cortinas de color azul marino. «Las cambié la primavera pasada», respondió Winnie. «Dijiste que combinaban bien con el sofá». Terence asintió con aire ausente. «Ah, claro». Se produjo una pausa incómoda. 15 años de matrimonio y estaban uno frente al otro como dos extraños. «¿Te traigo algo? ¿Un café?», preguntó Winnie, aferrándose al ritual habitual de la hospitalidad. «No, gracias», respondió Terence, sentándose en el borde del sofá. «No me quedaré mucho. Quería saber si habías leído los documentos. Habían pasado 3 días. 3 días. Como si fuera un plazo legal para decidir el divorcio tras 15 años de matrimonio». Winnie se sentó en el sillón de enfrente sintiendo una extraña calma. El contrato constitutivo, escondido en el cajón de su escritorio, le daba confianza. «Los he leído», respondió con voz firme, «y no los voy a firmar. Al menos, no tal y como están». Terence frunció el ceño y en su frente apareció una arruga vertical familiar, señal de que empezaba a enfadarse. «¿Qué significa no así? Los documentos han sido redactados por los mejores abogados. Todo está muy claro y es justo». «¿Justo?». Winnie se permitió una leve sonrisa. «Terence, me estás ofreciendo $100,000 y una casa por la que todavía estamos pagando la hipoteca, después de 15 años de matrimonio. ¿Te parece justo?». «Te quedas con la casa. Yo me hago cargo de los pagos restantes», replicó Terence. «Además de una compensación económica. ¿Qué más quieres?». «Una parte de la empresa», respondió Winnie con calma. «Invertí en ella toda la herencia de mi abuela. Tengo derecho a una parte del negocio». Terence se rió, pero no había alegría en su risa. «Winnie, sé realista. Invertiste $315,000 hace 15 años. Desde entonces, la empresa ha crecido cientos de veces. Eso ha sido gracias a mi trabajo, a mis contactos, a mis decisiones. Ni siquiera te acuerdas de cómo se llama nuestra nueva línea de camas pediátricas». «Ángeles del Sueño», respondió Winnie en voz baja. «Yo misma propuse ese nombre cuando cenamos en casa de los Bird el año pasado. Te encantó la idea y al día siguiente se lo contaste a todo el departamento de marketing». Terence se quedó callado, claramente sorprendido por su respuesta. «Puede que no entienda de informes financieros», continuó Winnie, «pero siempre he formado parte de esta empresa. Recibía a tus clientes, organizaba eventos corporativos, ayudaba a elegir los regalos para los socios. Te apoyé cuando trabajabas hasta altas horas de la noche. Estuve a tu lado cuando casi perdiste el contrato con el Memorial Hospital y no pudiste dormir en toda la semana. Fui tu apoyo, Terence. Siempre». Él apartó la mirada y, por un instante, ella creyó que sus palabras habían surtido efecto. Pero cuando él volvió a mirarla, solo vio en sus ojos una fría determinación. «Fue tu elección», dijo con dureza. «Nunca te pedí que dejaras tu trabajo. Tú misma decidiste ser ama de casa». Esas palabras le dolieron más de lo que esperaba. En efecto, formalmente había sido su elección. ¿Pero acaso había tenido otra opción cuando Terence se quejaba constantemente de que llegaba tarde de la escuela? Cuando le decía que la esposa de un hombre de negocios exitoso no debía trabajar como profesora. Cuando su madre insinuaba que una mujer de verdad debía crear un hogar acogedor para su marido en lugar de perseguir una carrera profesional. «Los dos sabemos que eso no es del todo cierto», respondió ella, tratando de mantener la calma. «Pero no se trata de eso. Solo quiero justicia, Terence. Y creo que deberíamos discutirlo con más detalle. Quizás en la oficina de la empresa, mañana,
¿Con nuestros abogados? Terence entrecerró los ojos. ¿Has contratado a un abogado? Sí, asintió Winnie. Gareth Finch. ¿Te acuerdas de él? ¿El viejo Finch? Terence resopló con desdén. Lleva jubilado 100 años. ¿Qué puede hacer? Nos ayudó con los documentos constitutivos de la empresa. Le recordó Winnie con suavidad. Y parece que los recuerda mejor que nosotros dos. Algo en su tono hizo que Terence se pusiera en guardia. Se enderezó y la miró fijamente a los ojos. ¿De qué estás hablando? Winnie no respondió directamente. Hablemos de ello mañana, a las 10 de la mañana, en la sala de conferencias de la oficina central. Gareth ya lo ha acordado con tu secretaria, con Elda. El nombre de la amante quedó suspendido entre ellos como una nube pesada. Terence se estremeció y luego asintió. De acuerdo, si tanto te apetece alargar el proceso, adelante, pero te advierto que no cambiaré de opinión, ni sobre el divorcio ni sobre las condiciones. No te pido que cambies de opinión sobre el divorcio, respondió Winnie en voz baja. Yo tampoco quiero seguir en un matrimonio que solo existe sobre el papel. En los ojos de Terence se reflejó sorpresa y luego un ligero resentimiento. ¿Acaso esperaba que ella le suplicara que se quedara? ¿Que se aferrara a una relación que él ya había destruido? Terence se levantó del sofá. Entonces, hasta mañana, a las 10. Se dirigió hacia la puerta, pero a mitad de camino se detuvo y se volvió. Winnie, no quería que las cosas salieran así. Te mereces algo mejor. Sonó casi como una disculpa, pero al mismo tiempo como un adiós definitivo. Terence no abrió la puerta para reconciliarse, solo intentaba calmar su conciencia. Sí, asintió Winnie. Me lo merezco. Hasta mañana, Terence. Después de que él se marchara, ella se quedó sentada en el sillón durante un largo rato, mirando la pared con las fotos familiares. 15 años de vida plasmados en sonrisas, abrazos y momentos especiales. ¿Había sido todo una mentira? ¿O era la verdad que con el tiempo se había convertido en una mentira? Winnie se levantó y se acercó a las fotos. Su boda. Ella con un sencillo vestido blanco, Terence con un traje oscuro, ambos radiantes de felicidad. La compra de su primera casa, ellos delante de un pequeño bungalow, sosteniendo las llaves como si fueran el mayor tesoro del mundo. La inauguración de la empresa, cortando la cinta a la entrada de la pequeña oficina que habían alquilado en la zona industrial de la ciudad. No eran solo fotos, eran momentos en los que habían construido juntos su vida, paso a paso, sueño a sueño. Y ahora Terence quería borrar todo eso de un plumazo, dejándole solo migajas de lo que habían construido juntos. Winnie quitó de la pared una foto en la que aparecían los dos delante de la nueva nave industrial de la empresa. Había sido 3 años antes, en la inauguración. Terence estaba radiante de orgullo, con el brazo firmemente alrededor de la cintura de ella. Al fondo se distinguían las siluetas de los empleados, entre los que se encontraba la esbelta figura de Elda Parkhurst. ¿Cuánto tiempo había durado? ¿Cuándo había comenzado su romance? ¿Era realmente un amor reciente, como afirmaba Terence, o había mentido y la infidelidad se había prolongado durante años? Winnie volvió a colocar la foto en la estantería, decidiendo que ya no importaba. Lo importante era otra cosa, ¿qué iba a hacer a partir de ahora? Entró en el despacho y sacó el contrato de constitución. 15 años atrás no se había preocupado por los detalles legales, confiando plenamente en Gareth y Terence. Ahora, al releer el documento, se preguntaba cómo había podido pasar por alto detalles tan importantes. El paquete de acciones mayoritario, el 60% de la empresa, el derecho a tomar decisiones estratégicas. Si ese documento tenía realmente validez legal, como afirmaba Gareth, al día siguiente la vida de Terence cambiaría tan repentinamente como había cambiado la suya en el restaurante Laurel Leaf. ¿Estaba preparada para eso?
¿Estaba preparada para asumir la responsabilidad de una empresa de la que sabía tan poco? ¿Estaba preparada para enfrentarse a Terence, a sus abogados y, tal vez, incluso a sus socios? Winnie sintió que el pánico le subía por la garganta. Respiró hondo, tratando de calmarse. No tenía por qué convertirse en la directora de la empresa. Podía simplemente utilizar el contrato como palanca para obtener una compensación justa, o vender su parte al mismo Terence por su valor real, pero algo dentro de ella se resistía a esa idea. Quizás fuera el orgullo herido por la humillación pública, quizás fuera el sentido de la justicia que exigía una respuesta proporcional a la traición, o quizás fuera simplemente el cansancio de que los últimos años de su existencia se redujeran al papel de esposa de Terence Knox, en lugar de ser una persona independiente con sus propios sueños y ambiciones. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Gareth. ¿Winnie? La voz del abogado sonaba preocupada. ¿Cómo ha ido la reunión con Terence? Ella le resumió brevemente la conversación. Entonces, ha aceptado reunirse mañana, dijo Gareth con satisfacción. Bien. He preparado todos los documentos necesarios. Tendremos que vernos antes de la reunión para discutir la estrategia. ¿A las 9:30 en la entrada del edificio? Sí, está bien, asintió Winnie. Gareth, ¿y si Terence intenta impugnar el contrato? Dice que no es válido o algo por el estilo. Puede intentarlo, respondió tranquilamente el abogado. Pero nuestra posición es sólida. El contrato se redactó correctamente, cumpliendo con todos los requisitos legales. Terence lo firmó voluntariamente, en presencia de testigos. Además, la empresa ha funcionado durante todos estos años de acuerdo con los documentos constitutivos, lo que confirma su validez. No te preocupes por eso, Winnie. Concéntrate en lo que quieres conseguir. ¿Qué quería ella? Winnie no estaba segura. ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Compensación? ¿Independencia? Todo parecía confuso, como una madeja de hilos que es imposible desenredar en una sola noche. Gracias, Gareth, dijo ella. Hasta mañana. Después de hablar con el abogado, Winnie sintió un extraño alivio. Era como si, al traspasar parte de la responsabilidad a un profesional, por fin pudiera respirar. Bajó a la cocina y, por primera vez en días, sintió hambre. Al abrir la nevera, descubrió que estaba casi vacía. No tenía fuerzas para ir a la tienda. En la estantería había una solitaria botella de vino blanco que había comprado para cenar con Terence la semana pasada. Una cena que nunca llegó a celebrarse porque él se quedó trabajando. Winnie sacó la botella, la abrió y se sirvió una copa. No era muy aficionada al alcohol, pero ahora necesitaba algo que la ayudara a relajarse y calmar los nervios antes del día siguiente. Con la copa en la mano, salió al porche trasero. El aire de la tarde era fresco y las primeras flores de primavera brotaban en el jardín. La vida continuaba, a pesar del colapso de su mundo personal. Era extraño darse cuenta de ello. Sentada en una silla de mimbre bebiendo vino, Winnie pensaba en la reunión del día siguiente. ¿Qué le diría a Terence? ¿Cómo reaccionaría ante su posible ira o, peor aún, ante sus súplicas de clemencia? ¿Estaría Elda en la reunión? ¿Cómo la miraría Winnie a los ojos? Los pensamientos giraban en su cabeza como hojas otoñales en el viento, sin encontrar apoyo. Poco a poco, el vino hizo su efecto y Winnie sintió que la tensión se relajaba. Por primera vez en días, podía pensar no solo en el dolor y la traición, sino también en el futuro. Sobre su futuro, que de repente no parecía tan desesperado como al principio. La sala de conferencias de la empresa Knox Medical Furniture siempre había despertado en Winnie sentimientos encontrados. La gran sala con ventanas panorámicas y una larga mesa de madera noble era un símbolo peculiar del éxito de su negocio familiar.
Aquí se firmaban contratos importantes, se realizaban presentaciones para clientes y se celebraban fiestas corporativas. Pero hoy, esta sala le parecía extraña y hostil. Winnie estaba sentada junto a Gareth Finch, apretando con fuerza entre sus manos la carpeta con el contrato de constitución. Frente a ellos se sentaban Terence y su abogado, Richard Kenneth, un hombre alto, de mirada fría y traje impecable. En la puerta, fingiendo estar ocupada con su tableta, estaba Elda. Su presencia era totalmente innecesaria en esta reunión, y Winnie sabía que se trataba de una demostración. Terence quería mostrar que no tenía miedo de hacer alarde de su nueva relación. «Gracias por aceptar esta reunión», comenzó Gareth, ajustándose las gafas en la nariz. «Como ya hemos mencionado, tenemos algunas objeciones con respecto a los términos del divorcio que nos ha propuesto». Terence se recostó en su silla con una sonrisa de confianza. «Le escucho atentamente, Gareth, pero quiero advertirle desde ya que mis condiciones son definitivas. La casa, el pago de la hipoteca restante y $100,000. Es más que generoso». Gareth se volvió hacia Winnie. «Winifred, ¿podrías explicar tu postura?» Winnie sintió que el corazón le latía con fuerza. Había ensayado ese momento toda la noche, pero ahora, mirando a Terence a los ojos, todas las palabras que había preparado se le escaparon de la cabeza. Respiró hondo. «Hace 15 años», comenzó en voz baja, pero con firmeza. «Cuando nos casamos, viniste a mí con una idea. Querías montar tu propio negocio, fabricar muebles especiales para hospitales. Tenías experiencia, entusiasmo, contactos, pero no tenías dinero». La sonrisa comenzó a desvanecerse lentamente del rostro de Terence. «Yo tenía una herencia de mi abuela», continuó Winnie. $300,000 que había guardado para mi educación, para el futuro. Te los di sin dudarlo, porque creía en ti y en nosotros. Pero Gareth, que entonces nos ayudaba con los asuntos legales, insistió en que firmáramos un contrato que protegiera mis intereses. Abrió la carpeta y puso el documento sobre la mesa, delante de él. «Este contrato, Terence, el mismo que firmamos en presencia de testigos el 15 de mayo de 2009, el que dice claramente que yo, como inversora del capital inicial, soy propietaria del 60% de la empresa, y que, en caso de divorcio, esta participación me corresponde íntegramente a mí». Terence palideció. Richard Kenneth se inclinó hacia el documento. «¿Puedo echar un vistazo?» Gareth asintió, y el abogado de Terence comenzó a examinar atentamente el contrato, pasando las páginas. Winnie se dio cuenta de que Elda, olvidándose de su tableta, miraba con atención los rostros de los presentes, tratando de entender lo que estaba pasando. «Es imposible», dijo finalmente Terence, rompiendo el silencio. «Este documento no puede ser válido. Han pasado tantos años. La empresa ha cambiado por completo desde entonces». «Pero el contrato nunca fue anulado ni modificado», señaló Gareth. «Fue debidamente registrado y sigue siendo legalmente válido». Richard Kenneth levantó la vista del documento. «Tengo que estudiarlo más detenidamente, pero a primera vista, todo cumple con los requisitos legales. Las firmas, los sellos, el registro». «No puedes hablar en serio», dijo Terence volviéndose hacia Winnie con los ojos entrecerrados. «¿De verdad crees que puedes quitarme la empresa que he construido durante 15 años, de la que no sabes casi nada?» «No voy a quitarte nada», respondió Winnie, sorprendida por la calma de su voz. «Solo quiero justicia. Estabas dispuesto a dejarme con 4 duros después de 15 años de matrimonio. Ni siquiera te molestaste en avisarme personalmente del divorcio. Lo anunciaste durante la cena, delante de todos. ¿Te parece justo?» «Eso es diferente», replicó Terence. «Y, por cierto, nadie se cree que no lo sabías. Todos piensan que lo habíamos hablado antes». «¿Todos?» Winnie levantó una ceja. «¿Te refieres a tu madre o a Elda?»
Señaló con la cabeza a la secretaria, que se tensó visiblemente. Por cierto, ¿ella sabía de tus planes de divorcio antes que tu propia esposa? No metas a Elda en esto, siseó Terence. Ella no tiene nada que ver. Oh, yo creo que sí que tiene mucho que ver, replicó Winnie. Después del divorcio, ibas a nombrarla directora de la empresa, ¿no? Vi los borradores de los documentos en tu despacho. Nombrar a Elda Parkhurst directora adjunta de Comunicación y Relaciones Públicas. Un buen puesto, creado especialmente para ella. Elda se estremeció y miró asustada a Terence. Este parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Has estado husmeando en mis papeles?, logró articular. Estaba buscando los documentos para el divorcio, respondió Winnie con calma. Y encontré muchas cosas interesantes. Por ejemplo, este contrato y tus planes para el futuro. Creo que nos estamos desviando del tema, intervino Richard Kenneth. Volvamos a los aspectos legales. Si este contrato es válido, y a primera vista lo parece, tendremos que revisar las condiciones del divorcio. ¿Revisarlas?, exclamó Terence indignado. No hay nada que revisar. Este contrato es... Se quedó sin palabras, sin saber qué decir. En ese momento, se abrió la puerta de la sala de conferencias y entró Peg Knox. Era una mujer alta, de unos 60 años, con un traje oscuro y sobrio, y el cabello canoso perfectamente peinado. Su aparición fue una sorpresa para todos los presentes. ¿Mamá? Terence parecía desconcertado. ¿Qué haces aquí? Peg echó una mirada evaluadora a la sala. He oído que tenéis una reunión importante sobre el divorcio. He pensado que mi presencia podría ser útil. Se acercó a la mesa y se sentó junto a su hijo, justo enfrente de Winnie. Su mirada era aguda, pero no hostil. ¿De qué se trata?, preguntó. Winifred ha encontrado un contrato antiguo, comenzó a explicar Terence. Afirma que es la propietaria mayoritaria de la empresa. No es uno cualquiera, es el contrato fundacional, le corrigió Gareth. El mismo que se redactó cuando se fundó la empresa y que nunca se ha anulado. Peg extendió la mano. ¿Puedo echar un vistazo? Gareth le pasó el documento. Peg se puso las gafas y leyó atentamente la primera página. Luego pasó las demás. Sí, recuerdo este contrato, dijo finalmente. Walter también lo firmó como testigo. Terence miró a su madre con incredulidad. ¿Lo sabías? Claro que lo sabía, respondió Peg encogiéndose de hombros. Garrett insistió en ese punto para proteger la inversión de Winifred. Es una práctica habitual. ¿Y no me lo dijiste? No me lo preguntaste, respondió Peg simplemente. Y, sinceramente, pensé que lo recordabas. No es algo sin importancia. Terence se recostó en la silla, con el rostro desencajado por la ira y la confusión. «Esto es una traición», murmuró, «por parte de mi propia madre». «No dramatices», replicó Peg. «Son negocios, Terence, y justicia. Winifred ha invertido en esta empresa no solo dinero, sino 15 años de su vida, y tú ibas a dejarla sin nada». Winnie observaba la escena con sorpresa. Peg, que siempre la había tratado con condescendencia, de repente se ponía de su parte. Era lo último que esperaba. Pensaba que te opondrías. No pudo evitar decir Winnie. Peg se volvió hacia ella. ¿Por qué? ¿Porque siempre me has considerado una bruja que odia a su nuera? Bueno, Winnie titubeó. No soy una persona fácil, es cierto, admitió Peg. Y fui dura contigo porque quería asegurarme de que eras digna de mi hijo. Pero siempre he apreciado tu lealtad y tu apoyo. Y siempre he respetado a las personas que saben defenderse. Y tú me has decepcionado. Anunciar tu divorcio durante la cena sin avisar a tu esposa. Llevar a tu amante al mismo restaurante. Y luego ofrecerle a Winifred unas condiciones tan humillantes. Te eduqué mejor que eso, Terence. No lo entiendes, comenzó Terence. Lo entiendo perfectamente, lo interrumpió Peg. Conociste a una mujer joven, te enamoraste y decidiste empezar una nueva vida.
Estás en tu derecho, pero hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen, y lo que le has hecho a Winifred es indigno de un hombre. Elsa, que estaba junto a la puerta, palideció visiblemente. Al parecer, no esperaba que la madre de Terence se pusiera de su parte. Bueno, dijo Richard Kenneth aclarando la garganta, a la luz de las nuevas circunstancias, propongo que hagamos un descanso. El señor Knox y yo tenemos que discutir la situación y, tal vez, preparar una nueva propuesta. Buena idea, asintió Gareth. ¿Les parece bien 20 minutos? Los abogados salieron de la sala junto con Terence. Elda los siguió, lanzando una mirada insegura a Winnie. Solo quedaron Winnie y Peg en la sala de conferencias. Se produjo un silencio incómodo. Winnie no sabía qué decirle a la mujer que durante años había considerado su principal crítica y que ahora, de repente, se había convertido en su aliada. Peg rompió el silencio primero. ¿Vas a quedarte con la empresa?, preguntó directamente. Winnie suspiró. No lo sé. Sinceramente no estoy segura de poder hacerlo. Nunca me he dedicado a los negocios. Pero eres una mujer inteligente, señaló Peg, y observadora. Siempre has estado al lado de Terence. Has visto cómo toma decisiones, cómo funciona la empresa. No creo que sepas tan poco de negocios como crees. Winnie miró a su suegra con sorpresa. ¿De verdad lo piensas? No digo que vaya a ser fácil, respondió Peg. Pero si decides quedarte con la empresa, te apoyaré. Al fin y al cabo, mi apellido también figura en el nombre, y prefiero que la dirija alguien con carácter, en lugar de un cobarde que ni siquiera es capaz de decirle a su mujer que quiere el divorcio. Las palabras de Peg tenían más amargura que apoyo, pero Winnie sintió gratitud de todos modos. Era lo más parecido a una aprobación que había recibido nunca de su suegra. Gracias, dijo con sinceridad, pero aún no lo he decidido. Quizás sea mejor venderle las acciones a Terence por su valor real. Peg negó con la cabeza. ¿De verdad quieres hacer eso? Después de lo que te ha hecho, ¿darle lo que quiere? Winnie se lo pensó. No, no quería hacerlo. No quería que Terence se saliera con la suya tan fácilmente. No quería ver el triunfo en su rostro cuando recuperara su empresa, aunque pagara por ella. No quería que Elda ocupara su lugar no solo en su vida, sino también en la empresa que ella había ayudado a crear. No, respondió finalmente. No quiero. Entonces decídete, dijo Peg con un gesto de aprobación. Demuéstrale que no eres la ama de casa callada que él creía que eras. La puerta de la sala de conferencias se abrió y Terence y el abogado volvieron a entrar. Terence tenía el rostro sombrío, pero ya no tan seguro de sí mismo como antes. Se sentó frente a Winnie, evitando su mirada. Hemos discutido la situación, comenzó Richard Kenneth, y estamos dispuestos a ofrecer un compromiso. El señor Knox aumenta la compensación económica a $500,000 y ofrece a la señora Knox el 20% de las acciones de la empresa. Gareth se volvió hacia Winnie. ¿Qué opinas de esta propuesta? Winnie miró a Terence. En sus ojos vio una mezcla de ira, miedo y una especie de resentimiento infantil, como si le hubieran quitado a un niño su juguete favorito. Él realmente amaba la empresa, quizás incluso más de lo que jamás la había amado a ella, y ahora estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener el control sobre ella. Recordó la noche anterior, la copa de vino, las reflexiones en la terraza. Recordó cómo Terence le había anunciado el divorcio en el restaurante, sin importarle sus sentimientos, cómo había llevado allí a Elda, cómo le había ofrecido una compensación humillante. No, dijo Winnie con firmeza. No estoy de acuerdo. Terence se irguió. ¿Cómo que no? Es una oferta más que generosa. El 20% de las acciones y $500,000 por el paquete mayoritario, que vale decenas de veces más. Winnie negó con la cabeza. No, Terence. Eso no es generosidad. Es un intento de sobornarme. ¿Qué es lo que quieres?
Terence dio un puñetazo en la mesa. ¿Arruinarme? ¿Destruir la empresa? Quiero lo que me pertenece por derecho, respondió Winnie con calma. El 60% de las acciones de la empresa, tal y como se indica en el contrato. No voy a destruir lo que hemos creado juntos, pero no lo voy a regalar. Terence palideció. No podrás. No sabes nada de cómo se dirige una empresa. Sin mí, se hundirá en un mes. Quizá, admitió Winnie. O quizá no. En cualquier caso será mi decisión y mi responsabilidad, al igual que el divorcio fue decisión tuya. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Terence miró a Winnie como si fuera una desconocida. Quizás, por primera vez en muchos años, la veía realmente, no como una esposa callada y obediente, sino como una persona con voluntad y determinación. ¿Es tu última palabra?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Winnie. Quiero lo que me corresponde por contrato, ni más ni menos. Terence se volvió hacia Peg. ¿Y tú vas a permitir que eso ocurra? ¿Vas a quedarte mirando cómo se lleva la empresa que he construido durante 15 años? La empresa que construisteis juntos, le corrigió Peg. Y sí, no veo nada injusto en ello. Tú mismo tomaste esa decisión, Terence, cuando decidiste divorciarte de esta manera. Terence parecía como si todos sus seres queridos lo hubieran traicionado. Se volvió hacia su abogado. ¿No hay nada que se pueda hacer? ¿Impugnar el acuerdo? ¿Encontrar alguna laguna? Richard Kenneth frunció el ceño. Podemos intentarlo, pero hay pocas posibilidades. El acuerdo está redactado de forma impecable, se han cumplido todos los trámites. Si el caso llega a los tribunales, lo más probable es que perdamos, y entonces habrá que añadir los gastos judiciales. Terence se recostó en el respaldo de la silla, con el rostro desencajado por la rabia impotente. No es justo, murmuró. Simplemente no es justo. Como lo que tú me has hecho a mí, respondió Winnie en voz baja. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, ella vio en sus ojos un destello de comprensión. Comprensión de que él mismo los había llevado a esa situación con sus acciones, con sus decisiones. El comienzo del otoño había teñido Hawthorne de tonos dorados y rojizos. Habían pasado 3 meses desde aquel día en la sala de conferencias en que la vida de Winnie Knox dio un giro inesperado. 3 meses que le parecieron a la vez infinitamente largos e increíblemente cortos. Winnie aparcó el coche en el aparcamiento de empleados frente al edificio principal de Knox Medical Furniture y se quedó inmóvil por un momento, mirando el logotipo de la empresa sobre la entrada. Incluso ahora, viniendo aquí casi todos los días, sentía un ligero temblor, como si todo esto fuera la vida de otra persona en la que ella había entrado por casualidad. El guardia de seguridad de la entrada le saludó con un gesto amistoso. «Buenos días, señora Knox». «Buenos días, Gary», respondió ella con una sonrisa. «¿Cómo está su hija? ¿Ha entrado en la universidad?» «Sí, señora», respondió el hombre con una sonrisa. «Ha conseguido una beca parcial. Gracias por preguntar». A Winnie todavía le sorprendían esas conversaciones. Antes, cuando venía a la oficina como esposa del jefe, la gente era educada, pero reservada. Ahora que era la propietaria de la mayoría de las acciones, todos de repente empezaron a compartir con ella sus historias personales, sus problemas, sus alegrías. Era como si su nuevo estatus la hubiera hecho más humana a sus ojos. Al llegar al 6º piso en el ascensor, Winnie entró en su despacho, el mismo que antes ocupaba Terence. Al principio se sentía incómoda allí, como si estuviera invadiendo territorio ajeno. Pero poco a poco el despacho fue cambiando. Aparecieron sus plantas favoritas en el alféizar de la ventana. Se cambiaron las cortinas, se añadieron fotos familiares, no con Terence, sino con su hermana, sus padres y sus amigos. Sobre la mesa había una pila de documentos que requerían su atención. Winnie suspiró y se sentó en la silla.
El papeleo era la parte de su nuevo trabajo a la que aún no se había acostumbrado. ¿Cómo había aguantado Terence durante años? Llamaron a la puerta. Era Nathan Foster, el director financiero de la empresa. Era un hombre alto y delgado, de unos 45 años, con entradas y ojos grises y atentos. Él se había convertido en su principal apoyo durante esos meses. «Buenos días, Winnie», dijo al entrar. «Tengo los informes del tercer trimestre. No están mal, a pesar de todo el lío». Con lío se refería delicadamente al cambio de dirección y al caos que había seguido. Las primeras semanas habían sido las más duras. La mitad del personal directivo, fiel a Terence, dimitió. Los clientes estaban nerviosos, sin saber qué esperar de la nueva dirección. Los proveedores intentaban revisar las condiciones de los contratos, contando con la inexperiencia de Winnie, y ella misma volvía a casa cada noche con la sensación de que se ahogaba. Pero poco a poco la situación se estabilizó. Nathan, que nunca había sido especialmente cercano a Terence, resultó ser un aliado inestimable. Le explicaba pacientemente los entresijos de los informes financieros, le presentaba a los clientes clave y le ayudaba a tomar decisiones. Martha Jenkins, directora de producción, también se quedó y ayudó a mantener los procesos de trabajo sin interrupciones. Incluso Lawrence Bird, viejo amigo y socio de Terence, decidió quedarse en la empresa tras varias semanas de tensión. «Gracias, Nathan», dijo Winnie, cogiendo los informes. «Los revisaré hoy. ¿Hay algo que requiera atención inmediata?» «Hay una cosa», dijo Foster, sentándose en el borde de la silla. «El nuevo contrato con el Hospital Central. Quieren ampliar el pedido, pero insisten en un descuento adicional. Marta dice que es posible, pero que requerirá cambios en el proceso de producción. Tenemos que tomar una decisión antes de que termine la semana». Winnie se quedó pensativa. Antes, Terence resolvía estas cuestiones sin consultarla. Ahora era responsabilidad suya. No era fácil acostumbrarse a ello. «Discutámoslo en la reunión con Marta después de comer», propuso ella. «Quiero escuchar todos los argumentos antes de tomar una decisión». Nathan asintió con aprobación. «Excelente idea. Yo lo organizaré». Cuando el director financiero salió, Winnie abrió la carpeta con los informes. Las cifras ya no le asustaban tanto como en los primeros días. Había aprendido a ver detrás de ellas los procesos reales, las personas, los productos. La empresa realmente estaba obteniendo buenos resultados, a pesar de todas las turbulencias. Era sorprendente y agradable. Era como una confirmación de que no se había equivocado al tomar las riendas del negocio en lugar de venderle las acciones a Terence. Y él se lo había ofrecido después de aquel memorable día en la sala de conferencias. Cuando pasó el primer impacto, Terence le envió una oferta oficial para comprarle el paquete mayoritario de acciones por $2 millones. La suma era impresionante, sobre todo en comparación con la indemnización inicial de $100,000. Pero Winnie se negó, no por venganza ni por malicia. Simplemente, en ese momento ya había empezado a darse cuenta del verdadero valor de la empresa y, lo que es más importante, había empezado a comprender que era capaz de dirigirla con la ayuda de un equipo de profesionales y su propia intuición. El teléfono sonó sobre la mesa. Era Audrey, su hermana. «¿Cómo le va a la mujer de negocios más exitosa de Hawthorne?», preguntó alegremente. Winnie sonrió. Audrey siempre exageraba sus logros. «Estoy ahogada en papeles y tratando de entender por qué alguna vez me pareció que ser ama de casa era aburrido». «Porque es aburrido», afirmó Audrey con seguridad. «Y ahora tú eres alguien importante. Por cierto, ¿no te has olvidado de esta noche? ¿La inauguración de la nueva galería de Morgan?» Winnie gimió. Se le había olvidado. «Audrey, no estoy segura de poder ir. Tengo mucho trabajo». «Ni se te ocurra decir que no», la interrumpió su hermana. «Es un evento importante. Estará todo el mundo. Y tú
tienes que salir, mostrarte ante la gente no solo como la exmujer de Terence, sino como una mujer de negocios de éxito. Winnie suspiró. Audrey tenía razón. En los últimos meses apenas había salido de casa, sumergida por completo en el trabajo, y las relaciones sociales eran una parte importante del negocio. Eso se lo había enseñado Terence. Está bien, cedió. Iré, pero no me quedaré mucho tiempo. ¡Genial!, exclamó Audrey alegremente. Pasaré a recogerte a las 7, y ponte ese vestido azul, te queda muy bien. Después de hablar con su hermana, Winnie volvió al trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la velada que se avecinaba. Sería el primer gran evento social al que asistiría desde que se había convertido en directora de la empresa, y tal vez allí se encontraría con Terence. Esta idea le provocó una extraña sensación, una mezcla de inquietud, curiosidad y una inexplicable tristeza. No había visto a su exmarido desde el día en que firmaron los documentos definitivos del divorcio y la transferencia de acciones. Terence se mostró frío y formal. Apenas la miró, como si fuera un simple obstáculo en su camino. Después de eso, desapareció de la ciudad durante varias semanas. Según los rumores, se había ido con Elda a la costa. Cuando regresó, alquiló una oficina en otra parte de Hawthorne y comenzó a asesorar a centros médicos sobre cuestiones relacionadas con el equipamiento. No era competencia directa de Knox Medical Furniture, pero sí un sector afín. Lawrence Bird, que mantenía el contacto con él, comentó una vez que Terence había cambiado. Se había vuelto más callado, pensativo, hablaba menos de negocios y más de otras cosas. Libros, viajes, incluso filosofía. Winnie no sabía si creerlo o no. El Terence que ella conocía vivía y respiraba por los negocios. El día pasó volando entre reuniones, llamadas y documentos interminables. A las 6 de la tarde, Winnie finalmente cerró la última carpeta y se recostó en el respaldo de la silla, sintiéndose cansada y extrañamente satisfecha. Otro día más, otro paso más hacia la confianza en sí misma. En casa, se dio una ducha rápida y se puso el vestido azul que le había recomendado Audrey. Al mirarse en el espejo, Winnie notó con sorpresa los cambios. Tenía un aspecto diferente, más segura, más viva. Era como si los últimos meses, con todas sus dificultades, le hubieran insuflado nueva energía. Audrey llegó a las 7 en punto, tal y como había prometido. Durante todo el trayecto hasta la galería, habló de las últimas noticias de la ciudad, de su nuevo pretendiente y de sus planes para las vacaciones. Winnie la escuchaba con atención, sintiendo cómo crecía la tensión interior a medida que se acercaban al lugar del evento. La Galería Morgan estaba situada en un antiguo edificio del centro de la ciudad, recientemente restaurado. Frente a la entrada ya se había reunido un pequeño grupo de invitados. Winnie reconoció inmediatamente varias caras conocidas: socios de negocios, personalidades de la ciudad y viejos conocidos. «Winnie», la saludó Martin Green, propietario del periódico local. «Me alegro de verte. ¿Qué tal va Knox Medical?» «Muy bien, Martin», respondió ella con una sonrisa, estrechándole la mano. «Acabamos de cerrar el trimestre con buenos resultados». «Ya lo he oído», asintió él. «Sabes, muchos dudaban de que pudieras hacerlo, pero parece que has demostrado que se equivocaban». Winnie se encogió de hombros con modestia. «Tengo un buen equipo». El interior de la galería era espacioso y estaba lleno de gente, cuadros abstractos contemporáneos en las paredes, luz tenue, música suave, camareros con bandejas de champán. Winnie tomó una copa y comenzó a recorrer lentamente la sala, observando la exposición. Audrey encontró rápidamente a unos conocidos y se alejó, dejando a su hermana sola. Winnie se detuvo ante un gran lienzo en el que predominaban los tonos azules y verdes. Algo en él le atraía la mirada, aunque no sabía decir qué era exactamente. «Una obra interesante, ¿verdad?», reconoció esa voz entre mil.
Winnie se giró lentamente. Junto a ella estaba Terence. Llevaba un traje oscuro con una ligera barba que nunca antes se había permitido y una copa de whisky en la mano. Sí, respondió ella, tratando de mantener la calma. Muy viva. Se quedaron allí de pie, mirando el cuadro, como dos visitantes casuales de una galería, y no como personas que habían pasado juntos 15 años de su vida. ¿Cómo va la empresa?, preguntó finalmente Terence sin mirarla. No es tan mal, respondió Winnie bebiendo un sorbo de champán. Acabamos de cerrar el trimestre con beneficios. Terence asintió. Lo he oído. Nathan y Martha son excelentes profesionales. Te ayudarán. Sonó casi como un cumplido, sin la condescendencia habitual con la que Terence solía referirse a sus habilidades. ¿Y tú qué tal?, preguntó Winnie, sorprendida de lo normal que le resultaba hablar con él sin ira ni dolor. Bien, respondió él encogiéndose de hombros. He empezado a asesorar a hospitales sobre equipamiento. No es nada del otro mundo, pero paga las facturas. Winnie sonrió sin querer. Terence, que siempre había aspirado a más, ahora hablaba de pagar las facturas como si fuera un logro suficiente. ¿Y Elda?, preguntó ella, sorprendida de su propia audacia. Terence se quedó callado un momento y luego dio un sorbo al whisky. Hemos roto, hace un mes. Winnie no sabía qué decir. Esperaba cualquier cosa, pero no eso. Lo siento, dijo finalmente. ¿De verdad? Terence la miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. ¿Lo sientes? Sí, respondió ella con sinceridad. No le deseo a nadie pasar por una ruptura sentimental, incluso si esa relación empezó mal. Terence negó con la cabeza y esbozó una leve sonrisa. Siempre has sido mejor que yo, Winnie. Siempre. No es verdad, replicó ella. Es solo que he aprendido a perdonar. No de inmediato, pero lo he aprendido. Se quedaron en silencio, mirando de nuevo el cuadro. ¿Por qué rompisteis?, preguntó Winnie al cabo de un rato. Terence suspiró. Resultó que sin compañía no era tan interesante, y sin la perspectiva de convertirse en subdirectora de comunicación, Elda también perdió parte de su entusiasmo. En su voz se percibía amargura, pero también algo parecido a la resignación. O tal vez no era eso, continuó pensativo. Tal vez, sin todo lo que nos rodeaba, los secretos, la emoción de una relación prohibida, resultamos ser personas completamente diferentes. No lo sé. Winnie asintió. Entendía lo que él quería decir. A veces, las circunstancias crean la ilusión de una conexión que en realidad no existe. ¿Y tú?, preguntó Terence. ¿Sales con alguien? No, respondió Winnie, negando con la cabeza. Para ser sincera, no he tenido tiempo. La empresa me quita todo mi tiempo y energía. Lo entiendo, dijo Terence con una leve sonrisa. Yo tampoco prestaba suficiente atención a otros aspectos de la vida. Y, al final, pagaste por ello. Esas palabras, pronunciadas en voz baja y con seriedad, sorprendieron a Winnie. Terence nunca había sido propenso al autoanálisis ni a reconocer sus errores. ¿Sabes?, continuó él volviéndose hacia ella, tengo que pedirte perdón por cómo sucedió todo, por el restaurante, por humillarte en público. Fue indigno. Winnie lo miró sin poder creer lo que oía. ¿Terence Knox pidiendo perdón? ¿Admitiendo que se había equivocado? Gracias, dijo ella en voz baja. Significa mucho para mí. Terence se terminó el whisky y dejó el vaso vacío en la bandeja de un camarero que pasaba por allí. Tengo que irme. Mañana tengo una reunión temprano. Winnie asintió. Claro, ha sido una sorpresa verte. Igualmente, dijo él con una leve sonrisa. Cuídate, Winnie. Tú también, Terence. Ya había dado unos pasos cuando Winnie lo llamó. Terence. Él se volvió. Si alguna vez quieres volver a la empresa, no como propietario, sino como consultor o algo por el estilo, quizá podríamos hablarlo.
Terence la miró durante un largo rato y luego negó lentamente con la cabeza. Gracias por la oferta, pero creo que los dos tenemos que seguir adelante, cada uno a su camino. Ella lo entendía. Después de todo lo que había pasado, volver a la empresa que él consideraba suya, pero como subordinado, sería demasiado para su orgullo. Y para ella también, supongo, habría creado una tensión innecesaria. Lo entiendo, dijo ella. Buena suerte, Terence. Y a ti, Winnie. Ella lo vio alejarse mezclándose entre la multitud de invitados y sintió una extraña tranquilidad. No era júbilo, ni malicia, ni siquiera alivio. Simplemente la aceptación de que la vida continúa, cambia y nos depara sorpresas, a veces dolorosas, a veces inesperadamente agradables.